En todas las épocas, ha existido un pequeño grupo de personas cuya riqueza parecía no tener límites. Reyes, emperadores, empresarios y herederos, que no solo acumularon fortunas inimaginables, sino que también moldearon el rumbo de la historia. Desde lujosos palacios bañados en oro, hasta empresas que controlan la tecnología que usamos cada día, su poder se ha sentido en cada rincón del mundo. Sus nombres han quedado grabados en los libros, en la memoria colectiva y en algunos casos en la leyenda. Hoy, recorreremos juntos las vidas de algunos de los más ricos de todos los tiempos. Desde la inocente sonrisa de la princesa Charlotte, heredera de un futuro imperio, hasta las mentes brillantes de Mark Zuckerberg, Elon Musk y Jeff Bezos, que transformaron la forma en la que nos comunicamos, viajamos y hacemos negocios. Pero no nos detendremos en el presente. Viajaremos también a siglos pasados, para encontrarnos con Mansa Musa, el hombre cuya fortuna supera todo lo que podríamos imaginar, con Gengis Khan, el conquistador implacable que gobernó un imperio tan vasto como el cielo, y con el zar Nicolás II, el último monarca de la Rusia imperial, cuyo reinado estuvo marcado por opulencia, poder y tragedia. En este recorrido, veremos no solo las cifras y las posesiones, sino también las decisiones, los sueños y las circunstancias que los llevaron a la cima. Porque la verdadera historia de la riqueza no está solo en el oro o en los números, sino en las vidas que marcaron, para bien o para mal, el curso de la humanidad. La niña real más joven y rica del mundo. La princesa Charlotte no solo ha captado la atención mundial por su carisma y su encantadora personalidad, sino también por su posición privilegiada como miembro de la familia real británica. A sus pocos años de vida, ya ha logrado un estatus que muchas personas jamás alcanzan en toda su vida. Actualmente es considerada la niña más rica del planeta, con un patrimonio estimado en miles de millones. En este recorrido, vamos a adentrarnos en su lujoso estilo de vida y descubrir cómo ha conseguido convertirse en un verdadero ícono infantil y la heredera por excelencia de una de las monarquías más influyentes del mundo. La llegada de la princesa. Puede parecer sorprendente que una niña tan pequeña haya acumulado semejante fortuna, pero la clave está en quién es. Charlotte Elizabeth Diana, la segunda hija del príncipe William y de Catherine Middleton, la princesa de Gales. Desde su nacimiento, el 2 de mayo de 2015, Charlotte no ha sido una niña común y corriente. Es parte directa de la línea sucesoria al trono británico, ocupando el tercer lugar después de su abuelo, el actual rey Carlos III, su padre William y su hermano mayor, el príncipe George. Su llegada fue recibida con una explosión de alegría en todo el Reino Unido y en otros países de la Commonwealth. Fue un evento histórico, no solo por su nacimiento, sino por lo que representa, una nueva etapa para la monarquía británica, una figura joven destinada a mantener vivas las tradiciones reales, pero también a modernizarlas con frescura y cercanía. Charlotte nació como un símbolo de esperanza, renovación y continuidad. Conoce a los padres Charlotte no solo ha heredado un legado real, sino también el respaldo de unos padres con una posición financiera envidiable. El príncipe William y su esposa Kate son propietarios de varias residencias de lujo, como el histórico Palacio de Kensington en Londres, la acogedora casa de campo Anmer Hall, ubicada en la finca de Sandringham, y hasta una villa privada en la exclusiva isla de Mustique, en el Caribe. William ha sabido diversificar su patrimonio con inversiones inteligentes en áreas emergentes como tecnología, energías limpias y turismo ecológico. También ha demostrado interés en los negocios familiares más tradicionales, incluyendo una participación en una bodega de vinos en Francia. Su fortuna personal se estima en más de 40 millones de dólares, pero con la reciente gestión del Ducado de Cornualles, sus activos totales superan los 1.300 millones. Kate, por su parte, no solo destaca por su elegancia, sino también por su labor humanitaria. Es embajadora de causas sociales y culturales, ha trabajado con instituciones que apoyan la salud mental, ha impulsado programas educativos y es patrona de importantes organizaciones artísticas como la National Portrait Gallery. Sin duda, ambos padres no solo le han dado a Charlotte una vida de privilegios, sino también de valores sólidos. Una pequeña heredera con gran corazón. La influencia de Kate se refleja claramente en la crianza de Charlotte. A pesar de su corta edad, la pequeña princesa ha acompañado a sus padres en diversos actos de caridad y ha mostrado una empatía admirable. Durante la pandemia de COVID-19, fue vista ayudando a repartir alimentos a personas mayores, una acción que conmovió a muchos. Charlotte tiene una personalidad dulce y encantadora, pero también muestra un fuerte sentido de la responsabilidad.
No es raro verla sonriendo mientras conversa con adultos o ayuda en pequeñas tareas durante eventos benéficos. Su forma de interactuar con los demás sugiere que está destinada a seguir el ejemplo de su madre, siendo una figura real, cercana, accesible y comprometida con causas importantes. La princesa Socialité. La primera aparición pública de Charlotte ocurrió durante su bautizo en 2015, en la iglesia de Santa María Magdalena, un templo de gran valor simbólico para la familia real. Vestida con una réplica del histórico faldón bautismal real, Charlotte captó la atención de todos por su ternura. Desde entonces, su presencia en actos oficiales ha sido constante y siempre genera expectación. Un año más tarde, durante la gira oficial por Canadá, robó cámaras al jugar con burbujas y al dar sus característicos saludos con moños de colores. En cada evento público, Charlotte muestra una soltura sorprendente para su edad. En 2017, volvió a encantar al público al ser dama de honor en la boda de su tía Pippa Middleton, luciendo un vestido color marfil y una delicada corona de flores. Además, ha tenido la oportunidad de conocer a líderes y celebridades internacionales, consolidando su imagen de futura embajadora de la monarquía. Su comportamiento espontáneo y su expresión natural han hecho que sea considerada no solo una princesa, sino una auténtica estrella mediática, un ícono de marca con impacto económico. Aunque parezca exagerado, la influencia de la princesa Charlotte trasciende los eventos reales. Su impacto en la economía ha sido medido y confirmado por expertos. Se ha acuñado el término efecto Charlotte para describir el fenómeno de consumo que genera todo lo que ella usa o toca. Desde la manta con la que fue envuelta al salir del hospital, hasta los vestidos y zapatos que usa en sus apariciones, todo se agota en cuestión de horas. Este fenómeno ha sido aprovechado por marcas británicas y extranjeras, impulsando ventas y revalorizando productos asociados con la princesa. Incluso el turismo ha sido impactado positivamente, ya que miles de visitantes quieren conocer los lugares relacionados con la familia real, especialmente aquellos asociados con Charlotte. Según estimaciones de la consultora Brand Finance, la princesa podría generar un impacto económico de más de $4.500 millones a lo largo de su vida, lo que la convierte en una de las figuras más rentables del mundo. Una fashionista en potencia. A su corta edad, Charlotte ya ha demostrado tener un sentido innato de la moda. Sus apariciones públicas están cuidadosamente estilizadas y cada prenda que lleva marca tendencia en la moda infantil. Diseñadores y marcas especializadas siguen de cerca su estilo, y muchas colecciones infantiles se inspiran directamente en sus looks. Su estilo combina la elegancia clásica británica con un toque moderno, logrando una imagen dulce pero sofisticada. Desde vestidos florales hasta abrigos de lana, desde moños hasta zapatos de charol, todo en su guardarropa ha sido motivo de atención. Su presencia en actos oficiales no solo suma encanto, también le da un toque de glamour a cada evento. Charlotte está claramente en camino de convertirse en una verdadera it girl de la realeza. Todo lo que rodea a la princesa Charlotte parece convertirse automáticamente en tendencia. No importa si se trata de moda, belleza, juguetes o incluso decoración del hogar. Lo que Charlotte toca, inspira. Esta pequeña royal ha desarrollado un estilo propio que, aunque cuidadosamente guiado por sus padres, refleja una personalidad definida y segura. Desde sus primeros pasos frente a las cámaras, ha sido evidente que Charlotte tiene un gusto refinado. Ya sea que luzca vestidos de diseñador o accesorios sencillos pero originales para el cabello, siempre logra verse impecable. Cada aparición pública suya genera un análisis inmediato por parte de estilistas, padres y marcas, deseosos de replicar su look. Su estilo ha llamado tanto la atención que incluso los expertos más experimentados del mundo de la moda no pueden evitar sentirse un poco celosos. Vestidos con estampados florales, blazers en tonos pastel, abrigos de lana con cortes clásicos y pequeños sombreros dignos de una pasarela londinense. El guardarropa de Charlotte es digno de una editora de moda. Cada atuendo parece pensado hasta el último detalle, y aún así logra conservar la inocencia propia de su edad. En redes sociales, cuentas dedicadas exclusivamente a seguir su estilo infantil han ganado miles de seguidores. Charlotte, sin proponérselo, se ha convertido en la musa de la moda infantil contemporánea. Pero no se trata solo de su ropa. Charlotte también tiene una colección de bolsos y carteras que muchas mujeres adultas desearían tener. Desde marcas de lujo como Gucci hasta firmas más lúdicas como Cath Kidston, su variedad de bolsos es impresionante. Incluso tiene una mochila rosa especialmente diseñada para la escuela,
combinada con detalles personalizados que marcan su gusto. Lo más sorprendente es que, al igual que con su ropa, Charlotte parece tener un talento natural para combinar accesorios. Sus bolsos no solo son bonitos, sino que siempre encajan a la perfección con su atuendo, ya sea un día de colegio o un evento público con la realeza. En cuanto a accesorios, su joyero no se queda atrás. Charlotte ya posee algunas piezas únicas, dignas de una princesa en toda regla. Una de las más significativas es un broche en forma de herradura, decorado con diamantes, un regalo personal de su bisabuela, la reina Isabel II. Más allá de su valor económico, esta joya simboliza el cariño y los vínculos familiares. La reina tenía una profunda pasión por los caballos, algo que también ha transmitido a Charlotte. Este tipo de detalles personales hacen de su colección algo mucho más que un lujo. Son recuerdos con historia. Y eso no es todo. Charlotte ha heredado algunas de las joyas más valiosas de la princesa Diana. Entre ellas se encuentra una tiara espectacular que ha pasado de generación en generación. Un símbolo no solo de estatus, sino también de legado. Como la única hija del príncipe William, el futuro rey del Reino Unido, es probable que con el tiempo reciba muchas más piezas icónicas del patrimonio familiar. Algunas de estas joyas ya han sido reservadas para ella, lo que garantiza que su colección seguirá creciendo en valor y en historia. No podemos olvidar su calzado, desde los clásicos Mary Janes hasta botas modernas. Charlotte cuenta con una selección de zapatos que ha sido destacada incluso por revistas de moda como Vogue y Tatler. Siempre combinan con su atuendo y responden a las tendencias más actuales, sin dejar de lado la comodidad. Además, ha sido embajadora silenciosa de marcas británicas que, tras ser vistas en sus pies, han experimentado un notable aumento en ventas. Pero más allá de su vestuario, Charlotte se ha ganado el corazón del público por su simpatía y autenticidad. En cuanto a su educación, Charlotte asiste al prestigioso colegio Lambrook, en Berkshire. Esta institución privada, ubicada en una extensa finca campestre, ofrece un enfoque educativo integral que combina excelencia académica con actividades al aire libre. La matrícula anual supera los 19.000 euros, una inversión que sus padres consideran fundamental para asegurarle una educación de primer nivel. Lambrook es conocido por formar líderes con conciencia social, creatividad y sentido ético. Charlotte comparte clases con su hermano George, aunque está en un nivel diferente. Louis, el menor, se unirá pronto. En el colegio, Charlotte se ha ganado rápidamente el cariño de sus compañeros. Es descrita como extrovertida, sociable y muy empática. Se involucra con entusiasmo en actividades escolares, tanto artísticas como deportivas. El primer día de clases llegó vestida con un uniforme clásico, blazer azul, falda escocesa y una mochila a juego que llamó la atención de todos. Su actitud segura y amable la convirtió de inmediato en una de las alumnas más queridas del colegio. Domina con estilo hasta el uniforme escolar, y eso dice mucho de su presencia natural. Además de su estilo, Charlotte es muy activa. Adora las actividades al aire libre. Subir a los árboles, correr por el jardín, jugar en el barro o montar a caballo son algunas de sus diversiones favoritas. Se ha visto en varios videos caseros alentando a la selección inglesa de fútbol junto a su padre, y según sus profesores, tiene un gran talento para los deportes. El fútbol en particular le apasiona, y se dice que juega con bastante destreza. Tal vez en el futuro la veamos brillar también como una princesa deportista. Respecto a los profesores, informan que Charlotte es una estudiante entusiasta, respetuosa y muy curiosa. Le encantan las ciencias naturales, la música y el arte. Participa en clases de teatro y ha mostrado interés por tocar instrumentos musicales. Se involucra con energía en cada proyecto y mantiene una actitud participativa. Todo apunta a que su paso por la escuela será tan prometedor como lo es su imagen pública. Pasando a su entorno familiar, la vida de Charlotte está marcada por el lujo. Aunque todavía no tiene propiedades a su nombre, disfruta de residencias como Kensington Palace, Anmer Hall, Balmoral y Windsor, espacios cargados de historia y belleza. Rodeada de jardines extensos, lagos y habitaciones decoradas con arte, su infancia transcurre en un escenario digno de cuentos de hadas. Según estimaciones recientes, su fortuna asciende ya a $5.000 millones, gracias a su herencia, impacto mediático y proyecciones futuras. Por si fuera poco, su madre, Kate Middleton, proviene de una familia adinerada. Los Middleton fundaron una exitosa empresa de artículos para fiestas, Party Pieces, que ha generado una gran fortuna a lo largo de los años. La familia materna de Charlotte es reconocida no solo por su éxito financiero, sino también por su estilo discreto y su fuerte unión familiar.
Todo ello suma al legado económico y social que Charlotte heredará con el tiempo. Su padre, el príncipe William, junto con asesores reales, administra su creciente portafolio de activos y fideicomisos reales. Además de propiedades, el príncipe supervisa inversiones y fondos destinados al bienestar de sus hijos. Charlotte, por tanto, vive rodeada de comodidades y de una planificación financiera cuidadosamente estructurada. A lo largo del año, participa en ceremonias como el Trooping the Colour, donde debutó en 2016 con un encantador vestido rosa que enamoró a todo el país. También ha recibido regalos lujosos de todo el mundo. Durante su bautizo, líderes mundiales le obsequiaron joyas, juguetes y artículos decorativos. Destacan una sonaja de plata del gobierno mexicano, otra de oro blanco con incrustaciones de piedras preciosas, valorada en $45.000, muñecas de porcelana de fabricación artesanal china, una mecedora tallada a mano enviada por la familia Obama y figuras de seda de Asia Oriental. Cada uno de estos obsequios fue entregado como gesto diplomático, reconociendo su importancia como miembro de la realeza. En lo familiar, Charlotte tiene una relación muy cercana con sus hermanos. Aunque George tiende a ser más reservado, Charlotte equilibra la dinámica familiar con su energía contagiosa. En eventos públicos se les ha visto bromear, abrazarse y compartir gestos de complicidad. Con Louis, su hermano menor, mantiene un vínculo especialmente dulce. Lo cuida, le da la mano y suele guiarlo en actos oficiales. Con su abuelo, el ahora rey Carlos III, también comparte momentos tiernos, y con la reina Isabel tenía una conexión especial, unida por el amor por los animales y un gran parecido físico. A pesar de toda la riqueza y atención mediática, Charlotte parece ser una niña bastante normal. Disfruta de los juegos simples, se entusiasma con los animales y ha sido vista acariciando conejos, alimentando patos y corriendo por los campos del palacio. Su naturalidad frente a las cámaras y ese brillo travieso en los ojos la convierten en una figura entrañable. Charlotte ha sabido conquistar tanto a los medios como al pueblo británico, no por lo que posee, sino por quién es. No cabe duda de que Charlotte está destinada a grandes cosas, ya sea como representante moderna de la realeza, futura embajadora del Reino Unido, ícono de moda o deportista apasionada, el mundo seguirá cada uno de sus pasos con interés. Porque si algo ha dejado claro esta pequeña princesa, es que tiene carisma, estilo y una historia fascinante por delante. Prepárate, estás a punto de presenciar un viaje a través del lujo, el poder y la historia como nunca antes. Si tu objetivo es convertirte en una persona de éxito, construir un negocio sólido y alcanzar la libertad financiera, necesitas rodearte de ideas, estrategias y personas que te impulsen. Aquí encontrarás historias, herramientas y mentalidad para que lo logres más rápido. Suscríbete ahora y empieza a formar parte de esta comunidad que vive para crecer y prosperar juntos. ¿Qué harías con miles de millones de dólares en el banco? ¿Comprar una isla privada? ¿Lanzar tu propio programa espacial? ¿O tal vez intentar cambiar el mundo? Las posibilidades parecen infinitas. Podrías comprar una isla privada en el Caribe y vivir rodeado de lujo. Tal vez optarías por lanzar tu propio programa espacial, explorando las estrellas con naves futuristas. O, si prefieres un legado altruista, podrías financiar proyectos para cambiar el mundo, desde erradicar enfermedades hasta impulsar la tecnología sostenible. Ahora, imagina que no solo tienes una fortuna considerable, sino que posees más dinero del que podrías gastar en toda tu vida. Multiplica esa riqueza por 15 y te encontrarás con una lista de las personas más ricas del planeta, individuos cuya riqueza desafía toda lógica y comprensión. Son multimillonarios cuyas cuentas bancarias superan el Producto Interno Bruto de muchos países, lo que les permite adquirir lo que deseen, desde colecciones de arte incalculables hasta flotas de jets privados y yates de cientos de millones de dólares. Pero, ¿quiénes son estos titanes de la riqueza y cómo lograron amasar fortunas tan colosales? Algunos nacieron en familias privilegiadas, mientras que otros construyeron imperios desde la nada, impulsados por su visión, esfuerzo y una estrategia implacable. ¿Cuáles son los secretos de su éxito? ¿El dinero realmente compra la felicidad o solo magnifica los desafíos de la vida? Acompáñanos en este fascinante recorrido para descubrir cómo estos magnates forjaron su legado y cómo su influencia sigue transformando el mundo. 15. Gautama Adani, $82.000 millones. Iniciamos nuestra lista con Gautama Adani, un magnate indio que ha construido un imperio en los sectores de infraestructura y materias primas. Su ascenso ha sido rápido.
acumulando una fortuna de 82.000 millones de dólares en los últimos años. Como muchos de los multimillonarios de esta lista, Adani no heredó su riqueza, la creó desde cero, con una visión empresarial atrevida y un enfoque implacable en la expansión de sus negocios. Nacido en 1962 en Ahmedabad, India, creció en una familia de clase media dedicada al comercio textil. Desde joven, demostró un espíritu emprendedor, alejándose de la empresa familiar para aventurarse en la compraventa de diamantes y plásticos. En 1988, con apenas 26 años, fundó Adani Enterprises, una empresa enfocada en la importación y exportación de productos diversos. El punto de inflexión en su carrera llegó en 1995, cuando obtuvo la oferta para construir y operar un puerto comercial en Mundra, Gujarat. Este puerto se convirtió en la piedra angular de su conglomerado, que luego expandió a la generación de energía, minería de carbón, refinación de petróleo y energías renovables. Hoy, el imperio de Adani también abarca aeropuertos, centros de datos, defensa y medios de comunicación. En 2022, su fortuna experimentó una de las expansiones más rápidas de la historia, sumando 60.000 millones de dólares en solo 3 años y convirtiéndose en el hombre más rico de la India. Sin embargo, no ha estado libre de controversia, enfrentando críticas por adquisiciones apalancadas y acusaciones de manipulación de mercado. Pese a ello, sigue siendo una figura clave en el mundo empresarial global. 14. Michael Bloomberg, 96.000 millones de dólares. En el puesto 14 encontramos a Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York y fundador de Bloomberg LP, una de las empresas de medios y servicios financieros más influyentes del mundo. Con una fortuna de 96.000 millones de dólares, Bloomberg no solo ha acumulado riqueza, sino que también ha donado más de 10.000 millones de dólares a causas benéficas, principalmente en educación, salud pública y medio ambiente. Bloomberg nació en 1942 en una familia de clase media en Boston. Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Johns Hopkins y luego obtuvo un MBA en Harvard. En 1966, comenzó su carrera en la banca de inversión en Salomon Brothers, donde trabajó durante 15 años. En 1981, tras ser despedido con una indemnización de 10 millones de dólares, fundó Bloomberg LP con el objetivo de revolucionar el acceso a datos financieros. La terminal Bloomberg, su producto estrella, cambió la forma en que los mercados operan al proporcionar información en tiempo real sobre bonos, acciones y tendencias económicas. Con una suscripción anual de $24.000 por terminal, la empresa generó ingresos multimillonarios y consolidó a Bloomberg como un titán de Wall Street. En 2001 dejó la dirección de su empresa para postularse como alcalde de Nueva York, cargo que ocupó durante 12 años. Su administración se caracterizó por iniciativas en salud pública, urbanismo y educación. Además, ha sido uno de los benefactores más generosos, destinando más de 4.000 millones de dólares a su alma mater, Johns Hopkins, convirtiéndose en el mayor donante de una institución educativa en la historia. 13. Amancio Ortega, 98.000 millones de dólares. En el puesto 13 se encuentra Amancio Ortega, el empresario que revolucionó la industria de la moda con Zara y su compañía Inditex, el mayor minorista textil del mundo. Su fortuna asciende a 98.000 millones de dólares, un reflejo del impacto global de su modelo de negocio de moda rápida. Ortega nació en 1936 en España, en una familia humilde. Su padre trabajaba en el ferrocarril y desde joven aprendió el negocio textil trabajando en una tienda de camisas. A los 27 años, inició su propio negocio confeccionando batas y lencería junto a su primera esposa, Rosalía Mera. En 1975, abrió la primera tienda de Zara en La Coruña, introduciendo un modelo revolucionario que redujo los tiempos de producción de meses a solo 2 semanas. Esta estrategia permitió expandirse rápidamente por España y luego a mercados internacionales. Hoy, Inditex cuenta con más de 7.500 tiendas en diversas marcas como Bershka, Massimo Dutti y Pull & Bear. Además, Ortega ha diversificado sus inversiones en bienes raíces, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios de inmuebles de lujo en Europa, y EEU. 12. Carlos Slim, 100.000 millones de dólares. El magnate mexicano Carlos Slim ocupa el puesto 12
con una fortuna estimada en 100.000 millones de dólares. Junto a su familia, controla América Móvil, la mayor empresa de telecomunicaciones de América Latina, y posee participaciones en más de 200 empresas que abarcan sectores como minería, petróleo, construcción, bienes raíces, infraestructura y medios de comunicación. Su imperio empresarial ha sido clave en el desarrollo de múltiples industrias en México y el extranjero. Nacido en 1940 en Ciudad de México, Carlos Slim es hijo de Julián Slim, un inmigrante libanés que se estableció en México y creó un negocio próspero. Desde temprana edad, Carlos mostró habilidades excepcionales para los negocios, adquiriendo sus primeras acciones a los 12 años. Su estrategia empresarial se basó en comprar compañías en crisis a precios bajos, optimizar su gestión y hacerlas rentables nuevamente, un enfoque que le permitió expandir su influencia en diversos sectores. Uno de los momentos más decisivos en su carrera fue la privatización de Telmex en la década de 1990, cuando adquirió la compañía de telecomunicaciones estatal y la convirtió en un gigante del sector. Bajo su liderazgo, la empresa modernizó su infraestructura y amplió su alcance, consolidándose como un pilar en las telecomunicaciones de América Latina. Actualmente, su conglomerado opera en más de 40 países, incluyendo Estados Unidos y Europa. A pesar de las críticas y acusaciones de monopolio en algunos mercados, Slim es reconocido por su capacidad para detectar oportunidades de negocio y por su enfoque pragmático en la inversión. Además de su faceta empresarial, ha destinado cientos de millones de dólares a proyectos de infraestructura, educación y salud a través de la Fundación Carlos Slim, consolidando su legado como uno de los empresarios más influyentes del mundo. 11. Mukesh Ambani, 113.000 millones de dólares. En el puesto 11 se encuentra Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, con una fortuna de 113.000 millones de dólares. Ambani transformó Reliance Industries en la mayor empresa de la India, con operaciones diversificadas en sectores clave como energía, telecomunicaciones, comercio minorista, tecnología y petroquímica. Su visión estratégica y su capacidad para expandir mercados lo han convertido en un referente empresarial a nivel mundial. Mukesh Ambani nació en 1957 en Yemen, donde su padre, Dhirubhai Ambani, operaba un modesto negocio de comercio. En 1966, la familia regresó a la India y fundó Reliance, enfocándose inicialmente en la importación de poliéster y la exportación de especias. Con el tiempo, la empresa se expandió a la industria petroquímica y refinación, sentando las bases de su crecimiento veloz. Tras la muerte de su padre en 2002, Mukesh asumió el liderazgo de Reliance y llevó a la empresa a nuevos horizontes. Uno de sus mayores éxitos fue el lanzamiento de Jio en 2016, una plataforma de telecomunicaciones que revolucionó el mercado indio con tarifas accesibles y una infraestructura de datos avanzada. En solo 4 años, Jio acumuló 425 millones de usuarios, consolidándose como el operador líder en la India y estableciendo un nuevo estándar en la industria. Hoy en día, Reliance está enfocada en la expansión de energías renovables, el desarrollo de tecnología 5G y la digitalización del comercio minorista, preparando el camino para el futuro de la compañía. Con su enfoque en la innovación y la infraestructura digital, Mukesh Ambani continúa redefiniendo el panorama económico de la India y fortaleciendo su presencia en los mercados globales. 10. Sergey Brin, 114.000 millones de dólares. En el 10º lugar de nuestra lista encontramos a Sergey Brin, quien es conocido como el cofundador de la empresa matriz de Google, Alphabet. Junto a su compañero y cofundador, Larry Page, Brin posee más del 10% de las acciones de la compañía, lo que se traduce en una impresionante cifra de aproximadamente 114.000 millones de dólares para cada uno. La historia de Brin y Page comenzó en 1998, cuando lanzaron Google, una plataforma que ha evolucionado hasta convertirse en un pilar fundamental de la tecnología moderna, y que hoy en día representa la mayor parte del valor de mercado de Alphabet, que asciende a la asombrosa cifra de 1,5 billones de dólares. Sergey Brin desempeñó un papel crucial en el desarrollo del famoso algoritmo que impulsa el motor de búsqueda de Google, un avance que revolucionó la forma en que las personas acceden a la información en línea. Además de su trabajo en el algoritmo, Brin supervisa la división X de Alphabet, una unidad dedicada a proyectos ambiciosos que buscan innovar en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
Su compromiso con causas sociales es notable, ya que ha donado cientos de millones de dólares a la investigación sobre la enfermedad de Parkinson y ha apoyado diversas campañas políticas demócratas. Nacido en Moscú en 1973 en el seno de una familia judía, Sergei es hijo de un matemático y una economista que decidieron emigrar para escapar de la persecución. Su trayectoria académica lo llevó a estudiar ciencias de la computación en la Universidad de Maryland, donde tuvo la fortuna de conocer a Larry Page. La conexión entre ambos fue instantánea y forjaron una estrecha amistad al compartir ideas sobre cómo utilizar la minería de datos y el aprendizaje automático para mejorar las búsquedas en Internet, un campo que estaba en plena expansión. Después de mudarse a la costa oeste de Estados Unidos, Brin y Page continuaron sus estudios en Stanford, donde fueron guiados por el reconocido profesor de Ciencias de la Computación, Rajiv Motwani. Juntos, trabajaron en un innovador proyecto de investigación llamado Backrub, que fue financiado por la NSA y Stanford. Este proyecto tenía como objetivo analizar el conjunto de enlaces entre sitios web, lo que permitió mejorar la relevancia de los resultados de búsqueda más allá de lo que ofrecían otros motores de búsqueda en ese momento. A pesar de no contar con experiencia empresarial previa, Brin y Page tomaron la atrevida decisión de fundar su propia compañía, Google, en septiembre de 1998. El nombre Google no fue elegido al azar. Refleja su misión de organizar el vasto y en constante crecimiento universo de Internet. Comenzaron su aventura en un garaje en California, y su servidor casero creció rápidamente, logrando ordenar más de 10 millones de páginas en solo un año. Pronto, los capitalistas de riesgo se dieron cuenta de su enorme potencial y les proporcionaron millones en financiamiento inicial, lo que llevó a una valoración que se disparó a miles de millones. Con el tiempo, Google se consolidó como el sitio web más visitado del mundo, capturando más del 92% del mercado de búsquedas en Internet. Sergey Brin ocupó el cargo de presidente de Google, mientras que Larry Page asumió el rol de CEO. Juntos, introdujeron un innovador modelo de publicidad automatizada que, junto a las búsquedas, transformó el marketing en línea. Para el año 2004, apenas 6 años después de su fundación, Google salió a bolsa, alcanzando una valoración inicial de $25 por acción, marcando así un hito en la historia de la tecnología y los negocios. 9. Steve Ballmer, $119.000 millones. Con una fortuna estimada en $119.000 millones, Steve Ballmer es reconocido no solo por su liderazgo en Microsoft, sino también por su enérgica personalidad y su éxito en el mundo del deporte, como propietario de Los Ángeles Clippers. Fue CEO de Microsoft durante 14 años, desempeñando un papel clave en la transición de la empresa hacia la computación en la nube, antes de ceder el mando a Satya Nadella en 2014. Nacido en 1956 en Detroit, Ballmer estudió matemáticas aplicadas y economía en Harvard, donde coincidió con Bill Gates, su futuro socio y amigo. Antes de unirse a Microsoft en 1980, trabajó en Procter & Gamble, pero su vida dio un giro cuando Gates lo convenció de unirse a la compañía como su primer gerente de negocios. Desde entonces, Ballmer desempeñó un papel crucial en la consolidación de Microsoft como líder en la industria del software. Durante su gestión como CEO, los ingresos de Microsoft se triplicaron y supervisó el desarrollo de productos icónicos como Xbox y Windows. Sin embargo, su mandato no estuvo libre de desafíos. La empresa tuvo dificultades en el mercado de los teléfonos inteligentes, perdiendo terreno frente a Apple y Google. A pesar de estos obstáculos, su participación en Microsoft, equivalente al 4% de las acciones de la compañía, lo ha convertido en una de las personas más ricas del mundo. Desde su retiro de Microsoft, Ballmer ha dedicado su tiempo a la filantropía y al deporte, invirtiendo en proyectos educativos y en la modernización de su equipo de la NBA, los Clippers. Su estilo apasionado y su legado en el sector tecnológico siguen siendo parte fundamental de su identidad como empresario y líder visionario. 8. Larry Page, $119.000 millones. Con $119.000 millones, Larry Page es una de las mentes más influyentes en la era digital. Como cofundador de Google, ha sido fundamental en la creación y expansión de Alphabet, el conglomerado que abarca negocios en inteligencia artificial, longevidad, transporte autónomo y tecnologías futuristas. Su visión ha transformado la forma en que el mundo accede y procesa la información. Nacido en 1973 en Michigan, Page creció en una familia de científicos de la computación,
lo que despertó su interés por la tecnología desde joven. Mientras estudiaba en Stanford, conoció a Sergey Brin, con quien desarrolló un innovador algoritmo de búsqueda que dio origen a Google en 1998. La empresa revolucionó el acceso al conocimiento y se convirtió en una de las compañías más influyentes de la historia. A lo largo de su carrera, Page dirigió Google en diferentes etapas y supervisó la creación de productos clave como Android, YouTube y Google Ads. En 2015, reestructuró la empresa y fundó Alphabet, permitiendo la diversificación de negocios en áreas como taxis aéreos, Kitty Hawk, inteligencia artificial y biotecnología. Aunque dejó el cargo de CEO en 2019, sigue siendo una figura influyente en la innovación tecnológica. A diferencia de otros multimillonarios, Larry Page evita la atención mediática y prefiere concentrarse en proyectos de exploración tecnológica y sostenibilidad. Su legado no solo radica en la revolución de los motores de búsqueda, sino en su visión de un futuro impulsado por la inteligencia artificial y la automatización. 7. Bill Gates, $124.000 millones. Con una fortuna estimada en $124.000 millones, Bill Gates es una de las figuras más influyentes en la historia de la tecnología. Cofundó Microsoft en 1975, impulsando la revolución de la computación personal y consolidando a la empresa como un referente del software. Durante décadas, dominó la industria tecnológica con el desarrollo de MS-2, Windows y Office, productos que se convirtieron en el estándar para millones de usuarios en todo el mundo. Aunque dejó su cargo como CEO en 2000 y se apartó definitivamente de la dirección de Microsoft en 2008, su influencia en el sector sigue siendo enorme. Desde su juventud en Seattle, Gates mostró un talento excepcional para la programación y la lógica. Estudió en Harvard, pero abandonó la universidad para fundar Microsoft junto a su amigo Paul Allen. Su visión empresarial y su capacidad para anticipar el futuro de la tecnología lo llevaron a construir un imperio que lo convirtió en el hombre más rico del mundo, en múltiples ocasiones. En los últimos años, su enfoque ha cambiado hacia la filantropía. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, ha donado más de $50.000 millones a causas como la salud global, la educación y la lucha contra el cambio climático. Su impacto en la erradicación de enfermedades como la malaria y la poliomielitis ha sido significativo, consolidando su legado no solo como empresario, sino también como uno de los filántropos más importantes de la historia. 6. Warren Buffett, $132.000 millones. Con una fortuna de $132.000 millones, Warren Buffett es el inversionista más influyente del mundo y el líder de Berkshire Hathaway, un conglomerado con participaciones en empresas de sectores como seguros, transporte, tecnología y bienes de consumo. Su enfoque de inversión, basado en el value investing, ha inspirado a generaciones de inversionistas y lo ha convertido en un referente en Wall Street. Nacido en 1930 en Omaha, Nebraska, Buffett mostró su habilidad para los negocios desde niño, vendiendo periódicos y comprando sus primeras acciones a los 11 años. Estudió bajo la tutela de Benjamin Graham, pionero del análisis fundamental, y con el tiempo desarrolló su propia filosofía de inversión basada en adquirir empresas con modelos de negocios sólidos y un crecimiento sostenible. A pesar de su inmensa riqueza, Buffett vive de manera modesta, en la misma casa que compró en 1958 y sin lujos extravagantes. Su compromiso con la filantropía es notable. Ha donado más de $45.000 millones a causas benéficas y ha prometido legar el 99% de su fortuna a la caridad, siendo uno de los principales promotores del Giving Pledge, iniciativa que insta a los multimillonarios a donar la mayor parte de su riqueza. 5. Larry Ellison, $141.000 millones. Larry Ellison, con una fortuna de $141.000 millones, es el cofundador de Oracle, una de las empresas de software más grandes del mundo. Desde su creación en 1977, Ellison lideró la compañía durante 38 años, estableciendo un dominio en la gestión de bases de datos empresariales, gracias a la implementación del lenguaje SQL. Aunque ya no es CEO, sigue siendo presidente y director de tecnología, CTO, de la compañía, supervisando su evolución hacia la computación en la nube. Nacido en 1944 en Nueva York, Ellison fue criado por sus tíos en Chicago, después de que su madre biológica lo diera en adopción. Tras abandonar la universidad en varias ocasiones,
trabajó como programador en distintas empresas antes de fundar Oracle, que revolucionó la forma en que las empresas manejan la información. Conocido por su estilo agresivo de liderazgo, Ellison ha realizado adquisiciones estratégicas que han consolidado a Oracle como una de las empresas más influyentes del sector tecnológico. Además de su faceta empresarial, ha destinado más de $2.000 millones a la filantropía y es parte del Giving Pledge, comprometiéndose a donar gran parte de su fortuna. Cuarto, Mark Zuckerberg, $70.000 millones. Con una fortuna de $70.000 millones, Mark Zuckerberg es uno de los empresarios más influyentes de la era digital. Cofundó Facebook en 2004, expandiendo la plataforma hasta convertirla en una red social con más de 3.6 mil millones de usuarios mensuales. Su visión empresarial ha redefinido la comunicación en línea y ha impulsado la creación de Meta, empresa matriz que engloba plataformas como WhatsApp, Instagram y Oculus. Nacido en 1984 en Nueva York, Zuckerberg mostró interés por la programación e inteligencia artificial desde pequeño. Mientras estudiaba en Harvard, desarrolló FaceMash, un sitio precursor de Facebook que rápidamente atrajo la atención de inversionistas. Aunque ha enfrentado controversias relacionadas con la privacidad, la seguridad de datos y la desinformación en redes, sigue liderando Meta con un enfoque en inteligencia artificial, realidad virtual y blockchain, apostando por el futuro del metaverso. Tercero, Jeff Bezos, $190.000 millones. Con $190.000 millones, Jeff Bezos es el fundador de Amazon, la empresa que revolucionó el comercio electrónico y la tecnología en la nube. Lo que comenzó en 1994 como una librería en línea, se convirtió en un imperio global con operaciones en retail, inteligencia artificial y entretenimiento digital. Nacido en 1964 en Albuquerque, Bezos estudió ingeniería en Princeton y trabajó en Wall Street antes de lanzar Amazon desde su garaje. Su enfoque en la innovación, la logística avanzada y la expansión de productos transformó a Amazon en la tienda más grande del mundo. Desde que dejó el cargo de CEO en 2021, Bezos ha enfocado su atención en Blue Origin, su empresa aeroespacial, además de la lucha contra el cambio climático y la gestión de The Washington Post, el icónico diario que compró en 2013. 2. Elon Musk, $205.000 millones. Con $205.000 millones, Elon Musk es una de las figuras más innovadoras y polémicas del mundo empresarial. Ha revolucionado múltiples industrias con empresas como Tesla, autos eléctricos, SpaceX, exploración espacial, Neuralink, interfaces cerebrales y The Boring Company, infraestructura subterránea. Nacido en 1971 en Sudáfrica, Musk aprendió a programar de manera autodidacta y emigró a EE.uu en busca de oportunidades. Tras fundar Zip2 y PayPal, destinó su fortuna a proyectos más ambiciosos, como la exploración espacial y la movilidad eléctrica. A pesar de su estilo de liderazgo controversial y arriesgado, Musk ha transformado la industria del transporte con iniciativas como Starlink, Internet satelital y sus planes de colonizar Marte. 1. Bernard Arnault, $220.000 millones. Con una fortuna de $220.000 millones, Bernard Arnault es el hombre más rico del mundo, gracias a su imperio del lujo, LVMH, que controla más de 75 marcas icónicas, incluyendo Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon, Tiffany & Co. y Givenchy. Nacido en 1948 en Francia, Arnault convirtió una empresa familiar en un gigante global del lujo mediante adquisiciones estratégicas y una gestión enfocada en la exclusividad y la calidad. Su enfoque ha posicionado a Francia como líder en la industria del lujo, con ventas anuales superiores a 70.000 millones. Su influencia en la moda y la alta gama es innegable, consolidando a LVMH como un símbolo de excelencia y sofisticación a nivel mundial. La gran riqueza y el verdadero éxito no son cuestión de suerte, sino de aprender, actuar y mantenerse enfocado. Cada semana compartimos contenido diseñado para ayudarte a dar pasos firmes hacia tus metas, acompañado de la experiencia de otros emprendedores como tú. Suscríbete hoy y no te pierdas ninguna idea que pueda acercarte a la vida que quieres. ¿Cuál es la mayor cantidad de riqueza que una persona puede acumular en vida? Piénsalo bien. ¿Unos cientos de millones? ¿Tal vez unos cuantos miles de millones? Si tu mente se quedó por debajo de los $100 billones, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir
va mucho más allá de cualquier fortuna moderna. Estas cifras no solo son difíciles de imaginar, sino que redefinen por completo lo que entendemos por riqueza. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado, y también al presente, para conocer a las personas más ricas de toda la historia. Reyes, emperadores, conquistadores y empresarios que amasaron fortunas tan descomunales que aún hoy resulta difícil comprender cómo lo lograron. Aunque muchos de ellos vivieron hace siglos, sus nombres siguen resonando, y su estilo de vida, cargado de oro, lujos y poder, todavía deja con la boca abierta incluso a los millonarios actuales. William el Conquistador, la familia real británica, es famosa por sus riquezas. Con un patrimonio estimado en unos 88.000 millones de dólares, no tienen precisamente problemas para pagar el alquiler o llenar la despensa. Sin embargo, cuando se compara su fortuna con la de uno de sus antepasados más célebres, suena casi modesta. Estamos hablando de William el Conquistador, el primer rey normando de Inglaterra, un hombre que no solo cambió la historia del país, sino que también acumuló una fortuna impresionante. William tomó el poder a los 38 años tras invadir Inglaterra en el año 1066, y su control sobre el reino fue tan férreo como su habilidad para generar ingresos. Ajustando a la inflación moderna, se calcula que su riqueza personal rondaría los 228 millones de dólares. Buena parte de esta fortuna provenía de un sistema impositivo que sacaba oro hasta de las piedras, especialmente en Normandía y entre los nobles ingleses, muchos de los cuales preferían pagar antes que perder la cabeza. Literalmente. No era precisamente un ahorrador. Durante su reinado, William construyó más de 100 edificaciones, entre ellas iglesias, castillos y fortalezas. Una de las más emblemáticas fue la Torre Blanca de Londres, núcleo de lo que hoy conocemos como la Torre de Londres. Y sí, su color favorito parecía ser el oro. En sus dominios, el dorado no era solo un detalle decorativo, era una declaración de poder. A veces, parecía más fácil cubrir todo en oro que simplemente pintarlo. Osman Ali Khan. Ser el hombre más rico de la India es una hazaña impresionante, pero serlo mientras convives en el mismo siglo que titanes como John D. Rockefeller y los Rothschild lo convierte en algo extraordinario. Osman Ali Khan, el último nizam de Hyderabad, no solo logró ese título, sino que lo mantuvo con estilo. Gobernó desde 1911 hasta 1948, y fue una figura tan influyente que, en su momento, su palabra tenía más peso que la de muchos gobiernos. Su fortuna, estimada hoy en unos 230.000 millones de dólares, tuvo una fuente muy clara: los diamantes. Hyderabad contaba con la única mina de diamantes activa del mundo en ese entonces, y él supo cómo aprovecharla. No se trataba solo de guardar piedras preciosas en una caja fuerte. Osman tenía millones en oro, joyas, perlas y piedras raras, muchas de las cuales ni siquiera estaban catalogadas. A pesar de su inmensa riqueza, no vivió completamente encerrado en el lujo. Invirtió una gran parte de sus ingresos en el desarrollo del país. Impulsó proyectos de infraestructura como electricidad, vías férreas, presas y hasta aeropuertos. Aún así, no dejó de disfrutar de los lujos. Se dice que su cepillo de dientes estaba incrustado con piedras preciosas y que fumaba con boquillas de oro. Uno de sus gestos más recordados fue regalar diamantes a la reina Isabel II. Un detalle audaz y también irónico, considerando que su país había sido colonia del Imperio Británico. Nicolás II de Rusia. No fue precisamente un ejemplo de buena gestión política, pero si algo sabía hacer Nicolás II era acumular dinero. Último zar del Imperio ruso, gobernó una nación enorme, diversa y profundamente desigual. Mientras los campesinos luchaban por sobrevivir con lo poco que les daba la tierra, él vivía rodeado de lujos impensables. Su fortuna personal, ajustada a nuestros días, llegaba a los 300.000 millones de dólares. Gran parte de su riqueza provenía de vastas posesiones territoriales, impuestos y concesiones de recursos naturales. Curiosamente, también hizo negocios poco visionarios que, sin embargo, le generaron enormes ingresos. Uno de ellos fue la venta de Alaska a Estados Unidos en 1867. Lo vendieron por poco más de 7 millones de dólares, sin tener idea de la riqueza en petróleo y minerales que ocultaba el territorio. A nivel personal, Nicolás vivía como un emperador salido de un cuento. Sus palacios en Moscú y San Petersburgo estaban decorados con mármol, terciopelo, candelabros de cristal y arte traído de toda Europa. El Kremlin, símbolo del poder ruso, reflejaba esa grandeza.
Aunque hoy esté ocupado por otros líderes, algunos igual de polémicos, su arquitectura sigue siendo testigo del esplendor imperial que Nicolás disfrutó mientras su pueblo sufría. John D. Rockefeller. Hablar de John D. Rockefeller es hablar del nacimiento del concepto de multimillonario moderno. Este magnate del petróleo no solo amasó una fortuna colosal, sino que cambió para siempre la economía de Estados Unidos. En su punto más alto, llegó a controlar el 90% del mercado petrolero del país gracias a su empresa, Standard Oil, un monopolio tan gigantesco que tuvo que ser desmantelado por el gobierno por razones antimonopolio. A lo largo de su vida, se estima que generó el equivalente a 1.5 billones de dólares, y al momento de su muerte, su patrimonio rondaba los 400.000 millones. Pero su riqueza no se limitó a cifras frías, la usó para construir mansiones de ensueño, financiar universidades como la de Chicago y liderar el auge filantrópico en EU. Compró su libertad para no participar en la guerra civil. Fue uno de los primeros en tener coches cuando apenas existían carreteras, y convirtió su vida en el modelo a seguir para futuras generaciones de multimillonarios. Arte, lujo, poder y un garaje que, por entonces, parecía salido de una novela de ciencia ficción. Mansa Musa. Hoy, asociar a Mali con una de las mayores fortunas de la historia puede sonar extraño, pero en el siglo XIV, Musa I, también conocido como Mansa Musa, era el hombre más rico del planeta. Su riqueza, estimada en unos 415.000 millones de dólares actuales, provenía de las vastas reservas de oro de su imperio, que cubría gran parte del África occidental. No se conformó con administrar ese oro. Conquistó ciudades clave como Tombuctú, convirtió su reino en un centro cultural y comercial, y expandió sus dominios hasta hacer temblar a sus vecinos. Pero lo que realmente inmortalizó su nombre fue su peregrinación a la Meca. La caravana que lo acompañó era tan fastuosa, con decenas de miles de personas, camellos cargados de oro y regalos para cada ciudad, que terminó por desestabilizar varias economías a su paso, provocando inflación por exceso de riqueza. Literalmente rompió la economía, con elegancia y sin pedir disculpas. Rey Salomón. Según los textos bíblicos, el rey Salomón no solo fue sabio, también fue uno de los hombres más ricos que ha existido. Se dice que recibía unas 25 toneladas de oro por año, durante casi 4 décadas. Si sumamos eso, más los tributos, las riquezas del templo y sus alianzas comerciales, su fortuna ascendería a unos impresionantes 2,2 billones de dólares actuales. Aunque los registros históricos concretos son escasos, la Biblia lo describe como un rey que acumuló caballos, tesoros, alianzas políticas y más de 700 esposas. Sin embargo, su fama no solo se debe a su dinero. El Templo de Jerusalén, construido bajo su mandato, fue una de las estructuras más espectaculares de su tiempo. Mármol, maderas preciosas y oro puro cubrían cada rincón. Su historia lo retrata como un líder espiritual, un juez justo y, sin duda, un hombre inmensamente adinerado. Augusto César. Nombrarse emperador del mayor imperio del mundo suena a locura. A menos que seas Augusto, el primer emperador de Roma. No solo heredó el poder tras el asesinato de Julio César, sino que lo consolidó con inteligencia, propaganda y una fortuna que, ajustada a la actualidad, alcanzaría los 4,6 billones de dólares. Una de las claves de su riqueza fue algo inusual. Literalmente poseía Egipto como propiedad privada del emperador, después de vencer a Cleopatra y Marco Antonio. Y con Egipto venían los tributos, el grano, el oro y el control del comercio en el Mediterráneo. Augusto no fue un simple acumulador. Construyó templos, acueductos, carreteras, monumentos e impulsó espectáculos para entretener al pueblo. Pagaba generosamente a un ejército de 250.000 soldados personales, lo que le aseguraba lealtad y control absoluto. Su legado fue tan poderoso que marcó el inicio de una era, el Imperio Romano. Akbar el Grande. En el corazón del subcontinente indio, Akbar el Grande se alzó como uno de los emperadores más poderosos e innovadores de la historia. Gobernó el Imperio Mogol durante el siglo XVI, cuando su economía era tan fuerte que producía el 25% del PIB mundial. Su riqueza, según estimaciones modernas, alcanzaría los 21 billones de dólares. Pero Akbar no solo contaba billetes, se convirtió en un símbolo de tolerancia y visión política. Construyó palacios exuberantes, fortalezas impresionantes y financió una época de esplendor artístico y cultural
que aún resuena en la arquitectura de India. Además, intentó algo impensable para su época: unificar religiones. Fundó su propia fe, Din-i-Ilahi, que mezclaba elementos del hinduismo, islam, cristianismo y otras creencias. Emperador Shenzong, gobernar China en el siglo XI, durante la dinastía Song, fue una de las mejores oportunidades financieras de la historia. Y Shenzong supo aprovecharla. Bajo su liderazgo, el país alcanzó su pico económico, con un sistema burocrático eficiente, una agricultura próspera y un comercio internacional que no paraba de crecer. Se calcula que, durante su reinado, China representaba el 30% del PIB global, y su riqueza personal podría haber superado los 30 billones de dólares actuales. Y lo interesante es que, aunque vivía con lujos imperiales, destinó gran parte de esos recursos al bienestar social. Shenzong impulsó reformas agrarias, subsidios para campesinos, educación y sistemas de salud rudimentarios. Se sabe poco sobre sus gustos personales, no hay leyendas de banquetes extravagantes o joyas imposibles, pero sí sobre su legado como uno de los emperadores más comprometidos con el pueblo. Genghis Khan. Puede que lo recuerdes por su fama de guerrero brutal, pero Genghis Khan fue también uno de los acumuladores de poder y riqueza más grandes de la historia. Nació en la pobreza más extrema, incluso llegó a ser esclavo, y sin embargo, logró conquistar el mayor imperio contiguo que el mundo haya visto. Aunque no dejaba riquezas acumuladas en cofres como otros de esta lista, se estima que su fortuna, medida por el control de rutas comerciales, recursos y tributos, equivaldría a más de 100 billones de dólares. Su imperio se extendía desde Corea hasta Europa Oriental, lo que le permitió controlar el comercio de seda, especias, oro y esclavos. A diferencia de otros gobernantes, redistribuía las riquezas entre sus generales y soldados, creando una lealtad feroz. Tuvo cientos de hijos y su ADN aún circula en millones de personas. Pero también dejó un lado oscuro. Fue pionero en tácticas de guerra biológica, utilizando cadáveres infectados para propagar enfermedades. Su figura es un recordatorio de que el poder absoluto siempre tiene un precio. Como habrás notado, la clave para amasar fortunas gigantescas no ha sido siempre la inteligencia empresarial. Aunque hoy en día admiramos a quienes construyen imperios desde cero, la historia nos muestra que la riqueza extrema a menudo surgió de formas muy distintas. Conquistas sangrientas, herencias dinásticas, matrimonios estratégicos, decisiones políticas, o simplemente estar en el lugar correcto, con el poder absoluto, en el momento adecuado. Algunos construyeron, otros destruyeron. Unos buscaron el bien común, mientras que otros se enfocaron solo en sí mismos. Pero todos, sin excepción, dejaron una huella imborrable en la historia del poder y el dinero. Entonces, ¿qué lecciones de riqueza y poder te dejaron estos personajes? ¿Cuál te sorprendió más? ¿Fue la opulencia de Mansa Musa? ¿La frialdad estratégica de Augusto César? ¿O quizás el estilo casi mitológico del rey Salomón? Déjalo en los comentarios. Queremos saber cuál de estas historias te impactó más y qué harías tú si tuvieras una fracción de esa riqueza. Y si te apasiona conocer las historias detrás de las mayores fortunas de la historia, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no solo hablamos de cifras, sino de las personas, decisiones y momentos que moldearon el mundo como lo conocemos. Estamos apenas comenzando este viaje al mundo de la riqueza sin límites. Nos vemos en el próximo video y prepárate, porque lo que viene es aún más impresionante.